tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenidos. Soy Rocío Aliaga y comparto este espacio con ustedes, la entrevista aquí en TV Noticias 7.3 para conversar la información, ¿no? Para conversar la noticia que se nos escapa a veces entre jornada y jornada. Y hay temas que hay que hablarlos, tenemos que llegar a comprenderlos para saber también cómo abordarlos desde aquí, desde los medios de comunicación y sobre todo desde casa, ¿no? Con esta pesadilla que parece en la que estamos como país y no podemos salir respecto del feminicidio, de la violencia familiar, de las violaciones con consecuencias fatales como la muerte o como los embarazos infantiles. Tremendo lo que estamos viviendo, y para conversarlo se encuentra con nosotros Victoria Lacruz Garcés, psicoterapeuta. ¿Cómo estamos, señora de la Cruz? Muy buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Hemos visto estas imágenes aterradoras, ¿no? Una y otra vez, de las últimas horas de vida, en realidad, de esta pequeña niña. Salía de sus clases de pedrería, las vacaciones útiles, ¿no? Y de pronto la vemos sentada en una bicicleta con un completo extraño, y es... ¿Cómo se la llevó? ¿Qué hizo para convencer a esta muchacha? ¿La amenazó? No sé, la ve que llorara o que forcejeara. ¿Cómo proteger a nuestros hijos de un potencial secuestro o de un potencial abuso sexual? Abuso sexual. Hay que centrarnos, creo, en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la estructuración de la personalidad. A veces entendemos que los casos como estos, por ejemplo, que son violación sexual, que tiene seguido de muerte, de homicidio, y salimos a los medios con mucha rabia pidiendo pena de muerte, etcétera, porque nuestra indignación, nuestro dolor nos invaden. Pero tenemos que posicionar el crimen en su justa dimensión. Todos los criminales no son iguales. Para empezar, la patología de un sujeto, por ejemplo, drogadependiente, adicto, perseguidor, quizás nacido en una estructura familiar quebrada o disfuncional, no es lo mismo que un psicópata y no es lo mismo que alguien de origen cuyo cuadro es de naturaleza psicótica. Son presentaciones completamente distintas. Sí, sin embargo, por ejemplo, la pregunta me parece sumamente interesante, porque al margen de nuestros efluvios emocionales, lo que tenemos que buscar como sociedad, como seres humanos, como colectivo humano, tenemos que buscar salidas, oportunidades para convivir en un espacio en el que todos compartimos el universo. Seres humanos sanos, seres insanos, un Estado que se debe encargar de poner el ojo en el foco de concentración, que es lo que no estamos haciendo. Por ejemplo, yo quisiera mencionarte un aspecto interesante que tiene que ver con la estructura de la personalidad. Nadie se ocupa, Rocío, de la estructura de la personalidad. Nadie se ocupa de cómo se organiza ese aparato psíquico desde que nacemos, y que el padre de familia tiene en su poder una herramienta fundamentalmente importante para aplicar influencias en eso que se llama la carga condicionante, que viene con el temperamento. ¿Qué cosa es el temperamento? Un conjunto de rasgos bioquímicos que tiene que ver con nuestro torrente sanguíneo, que tiene que ver con los líquidos, con los químicos que invaden nuestro cuerpo. A ver, para entendernos, tú estás yendo a la causa. O sea, así es. Estás yendo a como padre advertir que a lo mejor nuestro hijo tiene un tema psicopático. Sino lo que tenemos que hacer es poner el foco de concentración de dónde aparecen estas cosas y cómo prepararnos frente a ellas y cómo prevenir a nuestros hijos de este tipo de insanías, que no son ajenas en nuestra sociedad latina. Mira tú, los países de primer orden, por decirlo de alguna manera, Estados Unidos, Alemania, no están exentos de criminalidad, y criminalidad repetitiva, cíclica, reiterante, homicidios completamente calificados de otro orden, que felizmente en Latinoamérica aún no lo vemos, que ya hemos empezado a ver. Porque, por ejemplo, aquí hay un ingrediente fundamental que hay que destacar. Los violadores de niños no son necesariamente, no tienen exacerbación sexual necesariamente. Yo he escuchado por ahí algunas personas que dicen castración química para que ya no... O sea, no es que su estructura genética, no es que su falo le obligue a violar. O sea, no es que tengan una libido desbordante y no es que haya una compulsividad sexual necesariamente. Está acá. Ahí hay una patología de la repetición. ¿Qué quiere decir eso?
Esta patología, por ejemplo, tiene que ver con algunas investigaciones que hizo un psiquiatra Aperastegui, muy interesante, Aperasturi, que tenía que ver con esto que significa la repetición, cosa que en Estados Unidos, en Alemania, en los países de este mundo en el que ya enfrentan esta criminalidad de alta intensidad desde hace mucho, se focaliza completamente. Eso ya empezó a suceder en nuestro país. Esta patología, Rocía, tiene que ver no necesariamente con el interés de dominar sexualmente a la víctima, que para digamos, coincidencia o para añadir un elemento importante aquí es que la víctima tiene que ser indefensa, tiene que ser débil, tiene que ser frágil, tiene que ser vulnerable, tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque lo que la persona aprovecha es descargar en ese sujeto que ya no es sujeto, sino objeto de su pretensión impulsiva. ¿Qué es lo que descarga? Su necesidad ansiosa que a lo largo del tiempo, mientras duró su estructura de la personalidad, se convirtió en una angustia permanente. Ese hombre tiene una angustia constante y un cerebro adrenalinizado al máximo y quiere. Entonces tiene que someter a alguien, violar a alguien, tal vez matar, para que se calme unos minutos. Se calmará unos minutos y vuelve a la carga porque hay eso que se llama la patología de la repitencia, de la reincidencia. Eso, por ejemplo, es de origen psicótico. ¿Qué hacemos con estas personas? Le ponemos pena de muerte, le ponemos cadena perpetua, Hay que considerar, por ejemplo, desde el enfoque de la ley, tenemos que considerar que hay dos naturalezas que la ley, hasta tres naturalezas que la ley persigue. La pena tiene que estar orientada ¿a qué? A la prevención, tiene que estar orientada a la reeducación y tiene que estar orientada a la protección de la comunidad. Si nosotros decimos pena de muerte, porque por ahí, por ejemplo, alguien dijo, es que la pena de muerte es disuasiva, pero a estos sujetos nada los disuade, porque no hay una connotación de conciencia, no hay una percepción consciente de los hechos. Entonces nada los disuade, ni la pena de muerte, por cierto. Claro, pero la indignación colectiva Claro, ahora mismo está a tal punto que le da igual que no solucione nada, claro, que no disuada, que los maten. Claro, esa es la intención que hay ahorita. ¿Y eso qué nos dice, Rocío? Nos dice que somos una sociedad virulenta, nos dice que somos una sociedad reactiva, que somos una sociedad que actúa por emociones, que somos una sociedad a veces gobernada principalmente por el cerebro reptil. Mátelo, ya no hay más, mátenlo. ¿Qué soluciona la pena de muerte? Absolutamente nada. Porque ¿cuántos sujetos más viven en nuestro país que son de esta naturaleza? Claro. Y no sirven? Y eso no significa, yo por lo menos de manera particular coincido con la pena de muerte. ¿Por qué? Pero no porque es disuasiva, sino fundamentalmente porque ya no hay nada que hacer con estos seres humanos. Claro, sobre todo absolutamente nada que hacer. Con el tema de las penas. Hay penas que es hasta los 8 años, hasta los 10 años. Bueno, eso, ¿a qué va a salir? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos en la ley modificatoria, la 2874, modifica el artículo 170, 173, que engarza el tema de la violación a menores, pero este tema de la violación a menores, por ejemplo, menores a 10 años tienen cadena perpetua. Pero entre los 10 y los 18 años van desde los 25 años hasta los 35 años. Con el agravante de que si el victimario es una persona pariente, padre, tío, hermano, algún vínculo de esa naturaleza, entonces sí el fulano es cadena perpetua. Esa es la pena que ha sido modificada en esta ley, en este artículo específicamente. O sea, sí hay, digamos, una penalidad, pero hay que distinguir, por eso digo, ¿qué se persigue con la pena? ¿Qué queremos? El fondo del tema, por ejemplo, es que debemos perseguir penas o debemos ejecutar penas que vayan a la reeducación, que vayan a la readaptación, a la reinserción de estos sujetos en la sociedad. Dime, ¿cómo hacemos para que alguien que tenga un origen psicótico regrese a la sociedad y pueda reeducarse? Si no se trata de un tema de educación principalmente. Se trata de un tema que ya ha construido un colchón neuroquímico en su cerebro y ese cerebro funciona así, trabaja así. Hay que trabajar mucho para entender cómo funciona el cerebro. En el Perú todavía no estamos usando nuestro cerebro, Rocío, ni siquiera para generar aprendizajes. Bueno, ni siquiera para potenciar inteligencia. Entonces, si somos así de reptilianos y probablemente la próxima semana pase algo y nos olvidamos de pronto y estamos ya indignados por otra cosa, podemos
aterrizar el tema respecto de la prevención de nuestros pequeños. Así ¿Cómo es. les enseñamos Ahí vamos. a que Justamente, mira, adviertan esta situación? En algún momento esta niña se la nota como que voltea y apresura el paso, claro, ¿no? O sea, como sí. que es como, me están siguiendo, siente ese temor, pero luego no se baja en la bicicleta, no se tira, no se avienta. Fíjate cómo es el asunto. El niño, partimos de una premisa, el niño es un ser inocente. Ajá. No tiene malicia, no calcula, no proyecta, no avanza más allá como los adultos. Entonces es labor del padre de familia educar, la gente dice hay que cuidar a nuestros hijos segundo a segundo, entonces ahora las mamás cargamos con nuestros hijos a todos lados. Si son pequeñitos, sí, pero si son niños de mayores de 9, 10 años, no podemos andar con ellos por todos lados. Tenemos que prepararlos para la vida. Tenemos que enseñarle el ABC. Decirle, por ejemplo, no se habla definitivamente con extraños. No se recibe absolutamente nada de extraños. No se camina con extraños. No se articula ninguna conversación, ningún tipo de relación con extraños. Definitivamente no. El padre tiene que enseñarle a los hijos a protegerse. Lo que pasa es que, Rocío, fíjate, en el Perú, como un país latino, como todos los países latinos, somos muy mameros, somos muy engreidores. Cargamos a nuestros hijos para todos lados, los protegemos al máximo, los cuidamos nosotros, pero no le enseñamos a cuidarse a los niños. Nosotros los llevamos, los traemos, los protegemos. Bueno, esta era una niña que después de su taller regresaba sola a casa. Debía regresar sola, estoy de acuerdo porque tenía 11 años. Me parece bien. Pero había que haberle enseñado a la niña que no se puede confiar en extraños. Que ninguno, claro, nada, ¿cuál fue el segundo fatal en que esta pobre criatura dijo voy a atender a este señor que aparentemente salía con el cuento, se me cayó un tornillo, ayúdame a buscar un tornillo? Seguramente que le dijo ven, yo te llevo a tu casa, estamos cerca, yo conozco, por ahí voy, vamos. Ajá. Entonces la niña le dijo, bueno, me ahorras el tiempo. Pensó, porque los niños, recuerda, a partir de los 10 años ya quieren generarse solos sus propias decisiones, quieren tomar sus propias decisiones. Y ahí viene otro punto, porque aparentemente este sujeto andaba muy cerca a la comisaría, no sé si era el limpiacarros o era el datero de la comisaría. Otro de los puntos, me parece, Victoria, es ver si es que una comisaría donde hay dateros, hay detenidos, hay armas, ¿es un lugar para desarrollar talleres infantiles? O sea, empezando por ahí, pero bueno, más allá, a lo mejor esta niña ubicaba al hombre de este círculo, de este ambiente de la comisaría y se como confió. Conocido. No era tan desconocido. Claro, el asunto está en que nosotros, fíjate, ¿te acuerdas de esa cancioncita que decía yo sé cuidar mi cuerpo y nos cantábamos todos los niños? Claro, que parece ahora retorna porque viene una campaña ser porque ayuda mucho, pero a los niños hay que enseñarles que nadie se tiene que acercar, inclusive esa persona vecina no tiene derecho a acercarse, no tiene derecho a tomarte la mano, no tiene por qué llevarte a un rumbo que no es el tuyo. Tú tienes que ir por donde hay que darle herramientas de poder a los niños. Fíjate, hay una variable que estimula al violador. ¿Cuál es esa variable? La fragilidad, la sumisión. Si el niño es más indefenso, más exacerba este cerebro dopaminizado, más lo conmueve, más lo impulsa a actuar. Entonces el niño tiene que saber decir que no, hay que enseñarle a los padres que tienen que fortalecer esa actitud resiliente, esa actitud enfrentadora, esa actitud firme de los niños para saber decir que no, yo no me voy con esto. Porque a veces nos podemos ir hasta el otro lado, no es asustar también a las criaturas. Yo me parece que estamos en un punto en el que... En que ya nos volvemos paranoicos. Sí, pero lo que... ¿Es necesario? Creo que sí. Es que es absolutamente necesario darle herramientas al niño para que se defienda. Distinguir cuándo una acción es, digamos, positiva y una acción no lo es muy difícil para un niño. Si inclusive para un adulto es difícil, imagínate tú, las chicas en la universidad están expuestas, a pesar que tienen más de 18 años, están expuestas a toda clase de propósitos. Esta chica de la universidad que el fulano en San Marcos la mató, una joven, se supone un poco más resuelta, sin embargo también caen en ese exceso de confianza, cuanto más los niños. Por eso que a los niños hay que decirle el ABC, nadie, tu papá te va a recoger, tu mamá te va a recoger, nadie más. Tú no sales, tú vienes derechito caminando y si alguien se te acerca, pides ayuda a una persona mayor, a una señora o a los policías que están cerca, gritas, pides ayuda si alguien se te acerca reiterativamente. Pero hay que darle herramientas. No podemos cargar con nuestros hijos en la mochila todo el tiempo ni llevarlos al trabajo porque así no funciona la vida. Tenemos que darle herramientas. Lo que pasa es que como nosotros somos muy sobreprotectores, no hemos enseñado a nuestros hijos a protegerse. Y el chico confía.
confía en el adulto, cree que todos los adultos son como su papá y su mamá, y hay que decirle que no es así. A mi hija, yo tengo una hija muy joven que va a la universidad y yo le digo, hijita, no son tus amigos. Esos chicos de la universidad son tus compañeros de la universidad, pero no son tus amigos. Así que medido, tú vas hasta un momento determinado, no bebas alcohol, toma el carro que tú decides tomar, no me tomes de un vaso que ya está servido jamás, entra con tu botella al baño, anda acompañada al baño, no vayas nunca sola. Le tengo que advertir porque tengo que enseñarle a cuidarle. Yo no puedo meterme en la universidad. Claro, y hay que protegerlos a los niños, sobre todo porque ese nivel de ingenuidad hace que el niño confíe. Y como bien tú dices, posiblemente este chico haya sido, pues este hombre deambulaba por las cercanías de la... Y eso nos hace mirar una cosa también desde otra arista. Los policías, para quienes este señor era un datero, miran estas cosas como casi normales. Es decir, bueno, este fulano es consumidor de drogas, pero nos pasa datos, nos ayuda de alguna manera, quizás... Bueno, que diga la policía qué vínculo real tenía con este sujeto. Es más grave el tema, ¿no? Porque las denuncias por acoso y violación estaban en esa comisaría. O sea, ellos sabían a quién estaban, de quién se estaban dateando y a quién ponían cerca de criaturas, y ya las investigaciones, espero, hablarán. Pero eso es en cuanto a las personas que no se conocen, ¿no? Los extraños. Sin embargo, de 8 abusos, de cada 10, 8... son del entorno, de la familia. Si no es del padre, qué horror, es del tío, del abuelo o del primo, o sea, de gente cercana. ¿Cómo lo advertimos ahí? Fíjate. ¿O qué herramientas le damos en ese sentido a nuestros hijos? Hay un ingrediente que distingue este episodio de aquellos otros donde se producen las violaciones dentro de la familia, que tienen probablemente otra naturaleza. Fíjate. La violencia, el maltrato, la ausencia afectiva, la violencia verbal, el abandono afectivo, hacen que los niños criados en esos hogares generalmente sean abusadores. ¿Y abusadores por qué? Porque ellos odian al mundo. Su cerebro está completamente no solo dopaminizado, sino con el cortisol elevado y con la serotonina desbordante, de tal modo que el chico odia a todo aquel que tenga felicidad. Entonces, cada vez que haya oportunidad para violentar a alguien y descargar su largo odio contenido por mucho tiempo, lo descarga. Generalmente, esos son los hermanos violadores, padres violadores, algunos de ellos con episodios de violación anterior, algunos no necesariamente. ¿Estás diciendo que todos los abusadores en algún momento han sido víctimas? Sí, generalmente. En su mayoría. Han sido víctimas de violación, han sido víctimas de abandono, han sido víctimas de violencia física, han convivido con el abandono afectivo y su naturaleza emocional ya ha recusado el uso del cerebro cortical y menos el cerebro límbico. Está probado, hay un neurofisiólogo muy interesante alemán que hizo una serie de investigaciones en el cerebro humano y ha encontrado, por ejemplo, de criminales, de violadores, de delincuentes, y todos ellos en la zona cortical tienen una mancha específica a la que él llama la característica física, estructural, anatómica, Gerhard Roth, de los violadores. O sea, él dice, esta es una peculiaridad coincidente en casi todos los violadores. Lo que nos hace suponer que hay una proclividad, tal vez. Pero ¿cómo desarrollar, cómo se desarrolla esta característica? ¿A lo largo de la vida del ser humano o nace con eso? Claro. Ese dato científicamente no lo tenemos. Sin embargo, sí podemos decirte algo interesante a lo que yo llamo la atención del Estado, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, porque el tema no es tan sencillo. No se trata solo de penalizar, se trata de prevenir. Tenemos que atacar. Este es un tema de salud mental. Mira de cuánto aquí el ingrediente de la violencia se ha incrementado así, en un disparador cósmico, casi geométrico. Fíjate cómo ha aumentado la violencia de una manera tan concomitante al crecimiento propio de la evolución humana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el ser humano se vuelve tan violento? Porque está pasando que no nos estamos percatando que el cerebro es una bomba de tiempo. Si no lo cuidamos, si no lo manejamos, si no lo reordenamos, se convierte en esa bomba que impulsa actos de violencia y de conmoción que pueden producirse incluso en crímenes o homicidios como los que estamos viendo. Hace 2 días creo, veía un reportaje sobre, ¿te acuerdas Fernanda Lora y este fulano que mató a su madre? A la mamá, claro. Y fíjate cómo la chica dice, yo no soy culpable.
mira, yo no soy culpable porque yo solamente sucumbí al miedo, porque él me mantuvo bajo el miedo, pero ella participó de un acto dantesco, no solo en muerte, sino la quemó a la mujer, y ella participó de que la sacaran y que desaparecieran el cuerpo. ¿Cómo una persona sin disposición mental de ningún tipo criminal puede participar con frialdad, aunque después ella efectivamente fue con su madre a poner la denuncia, claro. Ella denuncia, qué sé yo, hay un gesto allí de arrepentimiento, probablemente de conciencia, que nosotros tenemos que fortalecer como sociedad. Fíjate, nosotros, hemos creído como Darwin en el tema de la teoría de la evolución y que el ser humano ha evolucionado y que la civilización ha hecho que el ser humano sea más evolucionado, y nos damos cuenta de que no es necesariamente así. Fíjate, los hombres del Xanadar, en las cuevas del Xanadar, ya presentaban estos restos, presentaban conmiseración, pena, ya presentaban restos de misericordia por personas que estuvieran en dificultad física. Entonces, la conciencia no es concomitante a la evolución necesariamente. La conciencia tiene que ver con cómo estamos criando a nuestros hijos. Y eso es el meollo del asunto. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo la educación entrena a nuestros niños para la vida? No los entrena para la vida. ¿Los entrena para qué? Para dar exámenes académicos. ¿Pero entrenan las emociones? Se entrena el cerebro humano, que es, como te digo, esa bomba de tiempo que hace que seamos impulsivos, que seamos emocionales, que seamos rabiosos, que seamos vengadores. Somos una sociedad cada vez más reactiva. Queremos que la pena se convierta en un acto de venganza y nos olvidamos que la pena debe ser resocializadora. Pero claro, como nuestro efluvio emocional nos dice, no, pero yo quiero venganza. Hay un pero no está diciendo que estos sujetos no se pueden resocializar. Claro, por eso, pero hay que examinar ambas aristas. Fíjate, Sarfati, Ranieri, por ejemplo, que es un estudioso del crimen, un italiano, decía, hay que hacer énfasis en la reeducación, mientras que Zaffaroni hablaba de que la sanción de la sociedad debe ser aplicada con dolor y por la autoridad. Por ejemplo, tú has escuchado ahora la modernidad, y todos los psicólogos han salido a decir que no se puede castigar al niño porque es peligroso, porque no se puede, y hemos llevado las cosas tan al extremo que ya los padres tienen miedo de llamar la atención, que ya los padres tienen miedo de decir esta boca es mía porque el chico se molesta, y si el chico está todo el día con el celular, déjame decirte que este es uno de los flagelos más graves que está viviendo la humanidad. El celular todo el día, la pantalla, el internet casi todo el día y toda la noche, porque yo tengo varios casitos de chicos que tienen adicción a la pantalla. ¿Qué está ocurriendo con la adicción? Y quiero llamar la atención para enfocarnos en este punto que es muy importante. ¿Qué está produciendo esta adicción a la pantalla, al internet, al celular? Una cosa que se llama... Nosotros somos sensibles al dolor ajeno, al dolor de los seres humanos. Hay empatía, claro. Claro, esa reacción empática, mira, pobrecita, nos conmovemos. Pero tú te habrás dado cuenta, hay varios casos que podemos referirte de chicos que han entrado en un proceso de adicción tan alta que ya perdieron la sensibilidad. No solo la sensibilidad por conmoción emocional, cosa que revela que su neuroquímica en el cerebro ha cambiado gravemente su comportamiento molecular. Y además encontramos que ya no solamente es insensibilidad emocional, sino hasta insensibilidad física. Yo te voy a comentar un caso muy así dramático. A ver, pero ya cercano. tenemos que ir cerrando y nos estamos así como ampliando. Es que también el tema de la química y el cerebro es amplio y es muy interesante. Nos va a faltar tarde y en ese sentido ya no nos queda ni el minuto. Pero entonces, vamos cerrando. No, me queda claro que hemos pasado del televisor al celular para que sea la niñera y esto no es. Comentas que se está generando cierta insensibilidad que es terrible grave, porque... Grave. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso en las generaciones que viene? Ni me imagino. Pero la ausencia de la conciencia, por lo menos. O sea, una persona que ya no tiene conciencia. Fíjate, la chica esta que mató al fulano. ¿Te acuerdas de esta chiquilla de 18 años que lo mató porque el chifero no le puso pollo? Ya. Fíjate esa reacción. No tiene conciencia. ¿Qué hizo? ¿Acaso es un marciana la chica? Claro, no, y sin necesidad de haber pasado por este ambiente que dices de hogares rotos, ¿no? De abuso de pequeños. Ella ha vivido su propia vida en esa complicación. Todo eso que te he comentado lo ha vivido esta chica. Pero además
convive con las adicciones, con el alcohol, con las drogas, que han eliminado su sensibilidad y su conciencia, que es un factor importante. Porque una cosa es el psicópata, que obviamente actúa porque su papá es drogadependiente, la mamá es prostituta, y bueno, convive con el daño, convive con la muerte. Esa es su forma de vivir, aprendió así. Pero lo otro es una patología que estamos enfrentando y que es creciente. Ojo, el tema no se debe abordar desde el punto de vista punitivo solamente. Necesitamos que haya una alianza estratégica entre Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, para que la educación sea para la vida, no para rendir exámenes de aprobación en la universidad, por Dios santo, sino para la vida, para que tengan éxito, para que su cerebro no actúe desde el cerebro reptil, sino el cerebro cortical actúe. Para empezar a atender también la inteligencia emocional. Nos quedamos con eso último. Muchas gracias, Victoria. Enganchados para la próxima hablar sobre el tema. Por favor, psicoterapeuta y abogada. Además, nos vamos a la pausa. Regresamos con más en minutitos.